les bendiga, mis amados hermanos, este martes de estudio bíblico de cartas generales, hermanos. Y bueno, martes 22 de marzo del 2021 y vamos a comenzar con una oración, hermanos, y que el Señor nos guíe en este estudio. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por la oportunidad de disfrutar de todas tus bendiciones a lo largo de este día, pero también de disfrutar de tu palabra. Gracias, Dios, porque este mensaje, este estudio, Padre, es definitivamente un complemento de nuestro andar diario contigo. Gracias, Padre Santo, porque tenemos una Biblia, tenemos la oportunidad y el espacio de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé el entendimiento y el valor, si es necesario, Padre, de cambiar lo que tengamos que cambiar en nuestra vida. En el nombre de Jesús, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, y te alabamos y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, pues vamos a continuar, hermanos. Recuerden que hoy comenzamos la tercera parte de lo que es la carta de Santiago. Dícese pues que es el capítulo 3, hermanos. Acuérdense que esta carta es muy peculiar porque, bueno, tiene muchos temas, pero hemos de alguna forma optado, ¿verdad?, por un bosquejo. Y si usted tiene por ahí su material, hermanos, el primerito que le dimos por ahí cuando estudiamos el bosquejo de la carta de Santiago, al final, bueno, hay un bosquejo y si usted se puede dar cuenta, en el punto 3 se llama dominio propio, que es prácticamente todo el capítulo de los versículos del 1 al 18, y vamos a comenzar, hermanos, con el tema de el uso de la lengua, inciso A, ¿verdad?, que es de los versículos del 1 al 12. Y el día de hoy, hermanos, solamente vamos a abarcar dos versículos, que es el tema número 1, disciplina en el hablar. Es un tema muy interesante, hermanos. No sin antes, quisiera mencionar algunos comentarios de algunos hermanos que quisieron participar en este inicio de capítulo, hermanos. Como cada vez que comenzamos un capítulo de los libros que estamos estudiando, bueno, yo les doy la oportunidad de que manden sus comentarios, porque, bueno, de alguna forma, hermanos, esto enriquece todo lo que estamos haciendo como iglesia, de estudiar juntos la palabra de nuestro Dios. Y quisiera comenzar, hermanos, con el comentario de nuestro hermano Guillermo Pérez Bello, Santiago 3, versículos del 3 al 5, que dice: He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes, y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El comentario es el siguiente. En este capítulo, el apóstol Santiago nos refiere en los primeros versículos que ofendemos con palabras, pero aquel que no ofendiere de palabra, considérese varón perfecto, y por lo tanto se puede controlar todo el cuerpo. De ahí, Santiago pasa a hacer analogías que refieren como un freno o un timón puede domar un caballo o dirigir un barco. La importancia de estas analogías es mostrarnos cómo una parte pequeña puede dirigir un barco, un caballo o nuestro mismo cuerpo. Pero aquí deberíamos hacer una reflexión más profunda, en el sentido de que cómo hablamos muestra nuestra relación con Dios, y aún más nuestro testimonio como cristianos. Por ello, dominar nuestra lengua es sinónimo de una relación estrecha con el Señor. Y bueno, el hermano pone algunas referencias bíblicas: Lucas 6:45, Efesios 4:29 y Santiago 1:26. Nuestro hermano Edwin Sánchez, Dios te bendiga, Edwin Sánchez, un exalumno que tenía por ahí cuando estudiábamos en el CKB, ¿verdad? Tuve la bendición de ser su maestro. Bueno, aquí también está participando con nosotros. Edwin Sánchez toma el versículo 6, que dice: Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contaminada y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí hay un comentario muy interesante de nuestro hermano. Dice: esta expresión no se refiere a la reencarnación como los reencarnacionistas afirman, ya que Hebreos 9:27 y Juan 9:2 nos confirman que la Biblia se opone claramente a esto. El contexto está hablando del poder y de la capacidad de persuasión de la lengua humana con sus efectos de largo alcance. Tampoco se refiere esta expresión al reciclaje de almas, sino al transcurso de la vida en general.
en un sentido práctico, Dios nos dio cuerpo y alma y espíritu, también nos dio un corazón y una voluntad. Adicionalmente, Dios también nos dotó de 5 sentidos, los cuales de alguna forma están conectados con nuestro cuerpo, alma y espíritu. De ahí que en el transcurso de esta rueda de la vida, tenemos todos los elementos para darle honra, gloria y alabanza a nuestro Creador. Interesante comentario. Leti Candia también, nuestra hermana Leti, toma ella versículos del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. Y toda obra perversa, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago exhorta, según este comentario, a las 12 tribus a andar en la sabiduría de Dios. Él pone el contraste que existe entre la sabiduría terrenal, la sabiduría humana, que se encuentra colmada de arrogancia, de jactancia, de autosuficiencia en sí mismo, aquella que fluye de lo interno de la persona, de la vanidad y del egoísmo, que se encuentra alejada de la humildad, de la mansedumbre. La sabiduría que produce celos y contiendas entre los hermanos y que se encuentra alejada de Dios es una falsa sabiduría terrenal y demoníaca. Santiago compara la sabiduría terrenal con la sabiduría que viene de lo alto, de nuestro Señor, de Jesús y del Espíritu Santo, por lo cual les exhorta a comportarse como seres espirituales, llenos del fruto del Espíritu. Por entre paréntesis, nuestra hermana, una referencia bíblica a Gálatas 5, del 22 al 23, y alejados de contiendas, que el llevar una vida de sabiduría divina es ser justos para Dios, y que por los buenos frutos se muestra la verdadera fe delante de Dios. Hermanos, hay reflexión bíblica en nuestros hermanos, y bueno, pues muchas gracias a mis hermanos que participaron en este capítulo, hermanos, un capítulo interesante, maravilloso. Y vamos a comenzar, hermanos. Si usted tiene por ahí el comentario, ¿verdad? Como ya le comenté, punto número 3, dominio propio, que es el tema general de este capítulo. Inciso A, el uso de la lengua, versículos del 1 al 12, pero solamente veremos los 2 primeros versículos. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Qué efectos tendrán nuestras palabras en aquellos que nos escuchan? Qué interesante pregunta, hermanos. Mire, ¿hablamos la verdad en amor? ¿Controlamos nuestra ira y especialmente nuestra lengua? David, hermanos, sabía que él solo no podía contener su lengua. Por consiguiente, oró con fervor, pidiendo a Dios que le ayudara, hermanos. Mire, Salmo 141, verso 3 dice: Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Versículos 1 y 2, hermanos, que son los que vamos a estudiar de este capítulo 3 de Santiago. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. A primera vista, hermanos, parece que Santiago introduce un tema, sobre todo en el versículo 1, cuando dice maestros, el tema de maestros, y vamos de alguna forma, a desarrollar un poquito esta idea. Y bueno, que tiene poco en común con el versículo siguiente, versículo 2. Sin embargo, hermanos, si nos fijamos detenidamente, nos daremos cuenta, hermanos, de que aquellos que enseñan lo hacen verbalmente, y que sus fallas frecuentemente tienen que ver con las palabras que dicen. Enseñar, hermanos, y usar la lengua van juntos. Ya en el primer capítulo, hermanos, de Santiago, de esta epístola, si usted se acuerda, se introduce el tema del uso de la lengua. El tema de la lengua, hermanos, desde que comienza este libro, esta carta, ya se comienza a tomar en cuenta. Versículo 19 del capítulo 1 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Versículo 26, capítulo 1. Si alguno se cree religioso
entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. Para Santiago, hermanos, este tema es sumamente importante. Más que cualquier otro escritor, hermanos, de las Escrituras, Santiago advierte claramente en contra de los peligros de una lengua incontrolable. En la mayor parte del capítulo 3, hermanos, Santiago habla de domar la lengua. Si usted lee de los versículos del 1 al 12, ¿verdad? Que seguramente ya por ahí ya pasó. Y en los capítulos siguientes, hermanos, le dice a sus lectores que eviten calumniarse unos a otros. Capítulo 4, del 11 al 12. Y no jurar a la ligera, hermanos, también. Mucho cuidado con esos juramentos. Capítulo 5, versículo 12. Hablar no cuesta nada, hermanos. Decimos. Las palabras se las lleva el viento, pero nos expresamos por medio de las palabras que reflejan nuestros pensamientos, intenciones y personalidades. Las palabras que decimos influyen sobre aquellos que nos escuchan y con estas palabras enseñamos a otros. Por consiguiente, hermanos, los que enseñamos debemos saber qué decir, ya que Jesús dijo allá en Mateo capítulo 12, verso 36 las siguientes palabras: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros. Así empieza prácticamente este argumento de Santiago, hermanos. Mire, Santiago, hermanos, aconseja a sus lectores. Prácticamente aquí hay un consejo muy, muy interesante. Hay traducciones, hermanos. Mire, hay traducciones que dan una versión algo interpretativa. Esto es muy importante, hermanos, cuando usted lee la Biblia en diferentes versiones. Yo siempre he recomendado, hermanos, que usted debe de tener, para un estudio serio, profundo de la palabra, mínimo unas 5 versiones diferentes, hermanos. Analícelas. Analice cómo un traductor escribe una cosa, porque, y bueno, ya se le llama la atención algo y ya se va a otros comentarios. Es una práctica, hermanos, algo que yo le recomiendo. Bueno, hay traducciones, hermanos, que dan una versión algo interpretativa. ¿Qué significa? Que en relación por ejemplo, tenemos la Reina Valera, desde mi punto de vista, hermano, Reina Valera es una versión hasta cierto punto ya muy interpretativa. NBI no se diga, hermanos. Y también por ahí ya otras todavía más interpretativas, como la versión Dios habla hoy, ¿sí? ¿Y por qué, hermanos? Hay traducciones que dan algo interpretativa, dice, como para evitar, fíjese bien, dar la impresión, sobre todo en este pasaje, que Santiago está desalentando a sus lectores que quieran ser maestros. Porque a simple vista, hermanos, prácticamente podríamos pensar que Santiago no quiere que seamos maestros. Pero no, hermanos, mire, como la versión Dios habla hoy, hermanos, fíjese bien cómo dice: hermanos míos, no hay entre ustedes tantos maestros, nada más. No está diciendo no sean maestros, ¿verdad? Como pudiésemos entender en las versiones que comúnmente leemos. Sin embargo, hermanos, mire que el Nuevo Testamento, hermanos, alienta a los creyentes a ser maestros de las buenas obras. Sí, hermanos, desde Pablo ya en sus cartas con Tito, ¿verdad? Que las mujeres deben ser maestras de la vida, etcétera. Capítulo 2, si mal no recuerdo, también los hombres, los varones. Pero fíjese bien, hermanos, en el Nuevo Testamento alienta a los creyentes a ser maestros de las buenas obras. Por ejemplo, Jesús nos ordena, hermanos, que hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y en todas las naciones, y que les enseñemos, como dice, todas las cosas que yo os he mandado. Implica la enseñanza. Mateo 28, del 19 al 20. Y el escritor de la carta a los Hebreos, por cierto, hermanos, reprocha a sus lectores por no ser maestros después de un largo periodo de capacitación. ¿Ha leído ese pasaje, hermanos? Hebreos 5:12. Bueno, ahí búsquelo en casita, hermanos. Vamos a ganarle al tiempo, hermanos. Mire, no solo los judíos, hermanos, de la época de Jesús, como leemos en Mateo 23:7, sino también la iglesia primitiva otorgaba gran prominencia al oficio
de maestro. Hermanos, un maestro tenía autoridad e influencia y mucha gente buscaba obtener esa posición. Santiago advierte, hermanos, a sus lectores que no ocupen el cargo de maestro a menos que estén plenamente calificados, ¿sí? Y bueno, se incluye a sí mismo en esta exhortación y llama la atención, hermanos, el resultado final. Los que enseñamos seremos juzgados más severamente. Es una gran responsabilidad los que enseñamos, hermanos, no se diga la palabra de nuestro Dios. Mire que Jesús dice, hermanos, allá, por ahí en Mateo capítulo 5, verso 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por eso, una interpretación correcta, seria de la palabra, hermanos, es importante. Y usted como iglesia, usted como hermano, debe ser una persona responsable de la sana doctrina de la congregación, porque tenemos doctrinas, pero lamentablemente muchos no las conocen. Muchos no tienen la dinámica, la disciplina, la responsabilidad, hermanos, de que cuando usted escucha algo, usted está en casa, hermanos, ahorita que estamos con los videos, usted puede estarme siguiendo tanto con el bosquejo como lo que dice la Biblia. Yo por eso le pongo bastantes referencias bíblicas, porque mucho de lo que yo tengo aquí escrito tiene esa base bíblica. No estoy forzando ningún pasaje, sino que respeto el contexto. Entonces, esto no es así como que de la noche a la mañana sale un comentario, de la noche a la mañana sale un estudio. No, hay que estudiarle, hermanos, hay que meterse en serio, porque pues hay tendencias a interpretar la Biblia de manera literal, y eso es una falta de responsabilidad, sobre todo cuando se trata de la Biblia. De hecho, hay una línea de personas que interpretan la Biblia de manera literal. Eso es peligroso, hermanos, tenga mucho cuidado. La Biblia tiene muchos elementos porque la Biblia está compuesta por 66 libros y no todos los libros, hermanos, tienen una hermenéutica igual. No es lo mismo interpretar Apocalipsis que un libro histórico, hermanos. Sí, hay principios hermenéuticos, pero cada libro tiene una naturaleza literaria y en virtud de ello tiene una hermenéutica, ¿verdad? Y tiene, bueno, pues por eso tantos comentarios, hermanos, y tanto erudito, tanta gente que se dedica al estudio serio de la palabra, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado, hermanos, sobre todo cuando se trata de esto, la Biblia, ¿no? Entonces, de allí que enseñar es una gran responsabilidad con consecuencias permanentes. Porque como les hacía yo un comentario, ¿no? A un doctor, que tengo muchos amigos doctores, gracias a Dios tengo la bendición de conocer a muchos médicos. Y me decía uno de ellos, ¿verdad? Hace ya algún tiempo, dice, yo tengo el trabajo más difícil del mundo porque mis errores se pagan con tierra. Y le digo, pues yo no sé si el mío sea el más difícil o el más terrible, porque mis errores como pastor, si predico mal, las cosas se pagan con el infierno. Entonces, una doctrina mal dicha, hermanos, mal enseñada, un mensaje mal predicado, hermanos, puede llevar a mucha gente al error. Como los saduceos. ¿Se acuerda de los saduceos que no creían en la resurrección? Y pusieron a prueba a Jesús, sobre todo con este tema de la resurrección, cuando querían tentar a Jesús a ver si respondía como ellos pensaban, ¿verdad? Una organización, un sistema religioso de muchos años, de siglos, ¿sí me explico? Porque esas cosas no garantizan que tengan la verdad, que hagan las cosas correctas. Hay montonales de organizaciones que están erradas, como Jesús le dijo a los fariseos, ustedes erran porque no conocen las escrituras. Le pusieron ahí el ejemplo de una mujer que se casó con 7 maridos y que cuando llegaran a la resurrección, al cielo, ¿verdad? ¿De quién iba a ser esposa? ¿De cuál de los 7, verdad? Entonces el Señor Jesucristo los reprende y les dice, ustedes están equivocados, ustedes no conocen las escrituras. Y es que así pasa, hermanos, así sucede. ¿Cuántas organizaciones muy bien organizadas, muy bien, hasta cierto punto dirán algunos muy bien intencionadas, pero muy equivocadas por una interpretación
errada de la palabra de nuestro Dios. Entonces tengamos mucho cuidado, hermanos, y bueno, hay muchos materiales, hay muchos hermanos que incluso están especializados en muchas áreas para interpretar la Biblia de manera seria. Y bueno, ahí hay una referencia bíblica, ¿verdad? Del día que vamos a rendir cuentas delante de Dios, que vamos a comparecer delante del trono del Señor, ¿no? Romanos 14, del 10 al 12. Santiago, hermanos, mire que como pastor cuidadoso que es, habla benevolentemente o benévolamente, hermanos, habla benévolamente. Trato de más o menos acomodar el sentido en que Santiago, ¿verdad? Habla, porque mire, él se exalta por su posición de maestro, porque sí es una responsabilidad, pero es un gran privilegio, hermanos. Y más cuando ya eres probado, hermanos. Mire que es ahí donde yo sí estoy muy de acuerdo con la ordenación de los pastores, hermanos. Porque mucha gente no está de acuerdo por 1001 razones. Pero una de las razones por las cuales yo quiero decirle, como pastor ordenado, hermanos, tuve la bendición de ser ordenado en la congregación ya hace ya algunos años, ¿verdad? Y es la seguridad que le das a la congregación de que tienen un pastor preparado, no solamente que fue al seminario, sino que es capaz, hermanos, de mínimo explicar las 20 doctrinas que creemos, los principios que creemos y cuanta cuestión eclesiástica, hermanos, que como pastores debemos de saber. Eso es importante, ¿verdad? Ya también la práctica, sobre la marcha, hay que demostrar todo eso que sabemos. Pero oiga, es una bendición para la iglesia saber que tiene un pastor capacitado. Y entonces yo animo a las iglesias, yo animo a los pastores a que den ese paso importante. Es un paso maravilloso, hermanos, sobre todo cuando hay un montón de pastores respaldando, ¿verdad? Una especie como de examen profesional, porque son ellos los que te empiezan a preguntar, ¿verdad? Y la iglesia y otros miembros de otra congregación, y es emocionante, hermanos, créamelo, es una experiencia inolvidable. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia de haber sido ordenado y sobre todo haber compartido ese momento con muchos amigos y con siervos amados, hermanos. Y bueno, hermanos, se identifica Santiago con sus lectores cuando escribe lo siguiente, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Qué interesante, ¿no? Es decir, todos cometemos errores, dice Santiago, todos nos equivocamos y fallamos. En cierto sentido, hermanos, somos como el niño de 1 año que repetidamente tropieza, cae, se levanta y sigue caminando. Pero nuestro tropiezo, hermanos, aunque no es inmediatamente fatal, es serio. Es serio. Todos nosotros caemos en pecado y no podemos escapar de su poder. El pecado, hermanos, nos roba nuestra madurez, y el pecado que con más frecuencia cometemos es el de hablar descuidadamente. Mire que de repente nos podemos cuidar de un montón de cosas, hermanos. De un montón de cosas. A mí me decían, ¿verdad? Pastor, cuídese de las 4 Fs, ¿no? De la flojera, de la fama, de las finanzas y no me acuerdo cuál era la otra, pero el punto es que hay muchas cosas de las que nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Las faldas, la fama, la flojera y las finanzas, ¿no? Sí, son las 4 por ahí, ¿no? Y nos podemos cuidar todo el tiempo de eso, hermanos, y podemos ser intachables con eso. Oiga, pero con las cosas que de repente decimos, es ahí con lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y bueno, hermanos, a veces aprendemos por la mala, hermanos, porque de repente se nos hace muy fácil hablar a la ligera y eso pues es delicado. Dice el pasaje, hermanos, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Quiere decir Santiago, hermanos, que el hombre puede llegar a la perfección controlando su lengua? Bueno, hermanos, mire, si eso fuera cierto, el sordomudo lograría tal perfección. Pero, hermanos, no, hermanos, en la primera parte de la epístola, no sé si usted recuerda, hermanos, ya hablamos de este tema, Santiago indica que, ¿qué quiere decir cuando habla de un hombre perfecto? Sí, hermanos, él escribe que la prueba de la fe lleva a la persona, ¿verdad?, lleva a la persona a la perseverancia, ¿sí? Dice el pasaje, versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Acuérdese que esta palabra de paciencia se le atribuye también en su raíz griega perseverancia, ¿sí? Entonces, mas tenga la perseverancia su obra completa para que seáis perfectos
y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces el hombre perfecto no es el hombre sin pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual. Se está refiriendo a ese tipo de madurez, a ese tipo de discernimiento que en la medida en la que vayamos ejercitándonos, hermanos, vamos a tener esa capacidad de ya saber por dónde caminar sin tener que estarnos tropezando. Entonces, la manera en cómo hablamos habla mucho de nuestra madurez espiritual. Entonces, es algo interesante, hermanos. Muy bien. Entonces, el hombre perfecto no es el hombre sin pecado, sino aquel que ha alcanzado la madurez espiritual. Ojo, hermanos, que habla la verdad en amor, que está lleno de sabiduría y comprensión, y que es capaz de refrenar su cuerpo. Y bueno, hermanos, pues ya llegamos prácticamente a la última parte de estos dos primeros versículos, que son algunas consideraciones prácticas de los versículos. Acuérdense que estos son comentarios que yo puedo encontrar por ahí. Si me parecen interesantes, yo los pongo por aquí. Numerosas instituciones y universidades fueron fundadas con el propósito de adiestrar ministros del Evangelio. En tiempos más recientes, hermanos, el énfasis de la educación ha pasado al campo de la ciencia. Sin embargo, los seminarios teológicos todavía dan una capacitación completa para el ministerio pastoral. Acuérdense, hermanos, que los ministerios básicamente se forman en las iglesias. Sí, hermanos, o sea, un ministerio básicamente es reconocido en la congregación. Los ministerios no se crean en los seminarios, no. El seminario es complementario para trabajar de manera más eficaz. Obviamente la iglesia reconoce un ministerio, la iglesia es quien básicamente dice, este es pastor, este es maestro, este es evangelista, etcétera, etcétera. Y si esta persona puede complementar su ministerio en el seminario, hermanos, porque hay una tendencia errada, hermanos, cuando alguien se mete al seminario dicen que está estudiando para pastor, hermanos, no, hermanos, o sea, hay gente que tiene licenciatura en teología como un servidor, hermanos, pero no necesariamente se dedica al pastorado, se dedican a ser maestros, se dedican a ser misioneros, que de hecho ya hay una carrera que ya está más enfocada a las misiones. Y bueno, no tiene mucho, hermanos, la verdad es que así usted puede estudiar licenciatura en teología y puede desempeñar un ministerio no necesariamente en un área que tenga que ver con el pastorado. Pero a lo que voy yo, hermanos, es que se capacita usted y tiene un conocimiento avalado por una institución, hermanos, a nivel licenciatura, incluso hasta puede llegar a posgrados, ¿verdad? Doctorados, maestrías, etc. Y así es, hermanos. Entonces, un pastor teológicamente instruido, en el caso del pastor, por lo tanto, no necesitamos sentirnos avergonzados por poder tratar con pericia y corrección la palabra de verdad. Entonces, si usted está capacitado, si usted es una persona capacitada, reconocida principalmente por su iglesia, incluso respaldado por una institución, y qué mejor, hermanos, que por muchos siervos, refiriéndome al tema de la ordenación, en el caso de los pastores, que esta es una práctica, hermanos, de las iglesias bautistas. Seguramente las demás otras denominaciones tienen también sus propios procedimientos, pero en la iglesia bautista en la que ustedes y yo pertenecemos, hermanos, existe esta excelente práctica que de hecho tiene una base bíblica, hermanos. Pablo siempre cuando escribe a Timoteo recomienda probar a los pastores, hermanos, probar a los diáconos, a los que sirven, hermanos, a la gente que está al frente. Hay que ponerlos a prueba y de hecho, pues más allá del conocimiento, es también su vida moral, su vida ética, su comportamiento. Entonces, como diría Pablo allá en Timoteo 2:15, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el pastor siempre debe ir al púlpito con un sermón cuidadosamente preparado. Y bueno, hermanos, yo me expongo cada domingo, me expongo cuando expongo la palabra, y digo me expongo porque pues el bosquejo usted lo tiene. Usted si usted por ahí quiere revisar algo de lo que yo dije, bueno, sin problema, usted tiene mi bosquejo y sin problema usted puede hacer alguna aclaración si es que lo hay, y sobre todo con seriedad, ¿verdad? Y podemos platicarlo, ¿verdad? Y podemos incluso crecer más, y bajo eso que yo hago, hermanos, es que yo me presento delante de usted, ¿verdad? De hecho, este estudio también usted lo puede tener por ahí, este comentario.
Y bueno, hermanos, él es maestro, dice aquí el comentario, dice, a él se ha asignado la tarea de alimentar al pueblo de Dios con alimento espiritual. Él es maestro de la palabra de Dios. Si no cumple esta tarea a causa de su capacitación inadecuada o de su apatía, Dios lo considerará responsable en el día del juicio. El pastor y maestro de la palabra no puede tomar a la ligera su tarea. Él tiene en sus manos y en su boca cosas sagradas. Y eso es verdad, hermanos. Eso es verdad, ¿verdad? Para todos los que nos dedicamos a ser maestros de la palabra de nuestro Dios. No es cualquier cosa predicar la palabra de nuestro Dios. Ore mucho, hermanos. Oremos mucho por nuestros maestros. Ore por un servidor y por todos los pastores, ¿verdad? Los pastores de las iglesias que tienen esta bendición, este honor, este privilegio de enseñar y predicar la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí le dejamos, hermanos, para poco a poco ir avanzando y estudiando, ¿verdad?, esta bonita carta, este tema, hermanos, del dominio propio, empezando con el tema de la lengua. Es un tema muy interesante, hermanos. Hagamos los ajustes todos, independientemente de que usted sea pastor, maestro, de que usted a lo mejor no enseña, a lo mejor usted en la iglesia porque usted tiene otro ministerio, pero quizá usted, hermano, usted y yo en la vida diaria, cuando hablamos con nuestras familias, con nuestros seres amados, cuando nos dirigimos a alguien, tenemos quizá que revisar qué decimos, qué cosas platicamos, ¿verdad? Como estos dos que iban camino a Emaús, hablaban puras cosas tristes y Jesús se les presenta, ni cuenta se dieron, pero me encanta cuando Jesús les pregunta qué pláticas son estas, ¿verdad? Estaban bien desanimados, ¿verdad? Y el Señor los lleva a la palabra de tal forma que cuando el Señor abre las escrituras y les empieza a enseñar, estos se dan cuenta que es el Señor y el Señor se desaparece de su vista y ellos mismos dicen, oye, ¿no te fijaste que cuando nos hablaba de las escrituras nuestro corazón se encendía, ¿verdad? Hermanos, que nuestras palabras sean de gran bendición siempre y sobre todo llenas de las escrituras. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta noche, por la bendición del estudio bíblico. Gracias por mis hermanos que participaron al principio, dando sus comentarios, sobre todo con ese entusiasmo de ir más allá de una lectura, Padre, sino estudiar a profundidad qué significaban estas palabras, qué nos quieres decir, mi Dios, y de manera práctica, Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, hacer tu voluntad, glorificar tu nombre y, Padre, pues alegrar tu corazón, ser de bendición y también, Padre, llevar a otros a los pies de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Amén. Amén, hermanos. Dios me les bendiga y bueno, pues le animo, le motivo a que no deje de diezmar, no deje de ofrendar y también el día de mañana acompáñenos, hermanos, en el estudio de lo que creemos. Acuérdense que vamos a tener una dinámica pues por ahí muy interesante. Sí, la hemos tenido, tenemos nuestro espacio de preguntas y respuestas, nos dividimos por ahí en salas, pero mañana vamos a tener una plática muy interesante derivada, hermanos, sobre todo con los temas que hemos estado hablando, de las doctrinas que creemos, hermanos, y bueno, pues yo le invito, ¿verdad?, que no se lo pierda y usted puede entrar, hermanos, y puede participar y sin ningún problema, incluso usted puede estar escuchando el mensaje, ¿verdad? Y bueno, pues es la bendición de tener esta actividad vía Zoom a las 7 de la noche el día de mañana. El día jueves predicamos el Evangelio, hermanos, un mensaje para que compartamos a nuestros seres queridos y bueno, pues sobre por un servidor. Y el viernes lo espero a las 6 de la tarde en Facebook, en vivo para nuestro culto de oración unido y en la retransmisión por YouTube a las 8 de la noche. No se deje de conectar a sus grupos de oración el día de hoy, ¿verdad? Martes a las 8 también hay un grupo de oración. El día de mañana, miércoles a las 8 de la noche, también con nuestros hermanos Gómez, también se reúnen para tener ese tiempo de oración. Y el domingo a las 10 de la mañana con nuestros hermanos Trueba y sus departamentos, hermanos, por favor, no deje a un lado esa experiencia de participar en la palabra de Dios con nuestros hermanos en los diferentes departamentos. Dios me les bendiga, hermanos. Esto ha sido todo. Descansen. Hasta la próxima, hermanos. Bye.